Abierto el foro para preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano física o virtual. Y Carlos Alberto Posada pidió la palabra y levantó su manito. Adelante, Carlos Alberto. No, muchísimas gracias, Marcela. Realmente encantado con Berta Eugenia de la presentación que nos hiciste. Estas 4 peregrinaciones son maravillosas. Y te agradezco en el alma y creo que para nosotros es toda una inspiración. Quisiera hacer una observación sobre la primera imagen. No logré copiar el nombre de esa virgen. Me queda fácil colocarla un momentico en las presentaciones, aquella peregrinación con la cual inicias tu presentación. Es una La Virgen Virgen de Chauca. La Virgen del Yauca, Rosario, la Virgen del Rosario, que lleva en una mano el rosario y en la otra mano tiene al niño Jesús cargado. Si la tienes ahí, te agradecería si la puedes subir un minutico. Un minuto. Es la Virgen de Yauca. Yauca. Yauca, con la Y. Virgen del Rosario de Yauca, Sí. con Y, donde le barren, ¿no? El templo. Sí, ¿Te correcto. refieres a ella? Sí, Correcto. es una virgencita que está custodiada y administrada por los dominicos. Ya. Yauca es un distrito, Dime. cercano a Ica. Ya, quería hacer una observación que me llamó la atención como aficionados que somos a la astronomía. En esa imagen hay esa virgen está con sus pies puestos sobre una representación de la luna. No se sabe si creciente o ya pues declinando. Ese tema es muy interesante porque la luna, creo que recordamos esto, viene desde Selene, la Virgen, lo mismo Diana, la Virgen, la diosa de la casa, están siendo representadas por la luna. La luna es una imagen ya en el tema religioso de la feminidad, en primer lugar, en segundo lugar de la transhumancia, de lo cíclico, de lo que pasa y vuelve otra vez, sube y baja, crece y decrece, y finalmente es una imagen de la muerte, de lo mortuorio. Esto es un poquito complicado. La menstruación de la mujer tiene 28 días y se relaciona con la ruta de la luna. De manera que, además la Biblia lo dice, que la Virgen está puesta, creo que esto está no recuerdo en cuál, tal vez en el Apocalipsis, puede estar la representación o la descripción de la Virgen parada sobre la media luna. Hay un dato muy interesante, y es en la Edad Media, cuando Galileo, 1610, coge su telescopio y lo dirige a la luna y se encuentra que la luna tiene cráteres, cosa realmente difícil de aceptar por la iglesia, porque la iglesia sostenía que todo lo que venía de la mano de Dios era perfecto, por lo tanto no podía tener, dijéramos, cráteres. Y a un artista de la época se le ocurrió con mucha imaginación pintar una Virgen de la Inmaculada para una iglesita en Italia, y no se imaginan el lío que se armó, porque le puso la luna con los cráteres. Con los cráteres. La Virgen y todo aquel tema religioso, todo lo creado por Dios, debería ser perfecto. De ahí en adelante hay algunas imágenes con los cráteres y la gran mayoría es una luna posiblemente creciente sobre la cual está parada la Virgen. Una última cosa, hay discusión sobre la forma más técnica de colocar la imagen o la representación de la luna, si es con los cuernos hacia arriba
o con los cuernos hacia abajo, dependiendo de la imagen o del punto donde esté el sol, si está en creciente o si está ya en poniente, pues en uno de sus ciclos. Es un tema bien interesante, bien bonito, esa relación de la Virgen con la luna. También en los indígenas y demás, no solamente en la prehistoria aquella de los griegos, sino también entre los indígenas, y actualmente hay una estrecha relación entre la Virgen y la luna. De manera que, bueno, si en algún momento puedes poner la imagen, ahí se ve, caramba, con una contundencia, esa imagen de la luna muy, muy bonita, muy bonita. Bueno, Sí, muchas Gracias, gracias. gracias Carlos Alberto. Pidió la palabra Luis Arturo Baos. Mientras Jorge Luis pone la imagen, si la van a poner, Luis Arturo, si quieres, puedes comenzar tu pregunta. Bueno, es muy interesante esa exposición y yo yo quedé impresionado es porque si nos venimos a Colombia, hay las historias parecen calcadas, lo que pasó con la Virgen de las Lajas, lo que pasó con la Virgen de Chiquinquirá, después con la de Piendamó. Es una historia que se repite de un pobre indiecito que de puro chiripazo se encuentra con una imagen y alrededor de esa imagen la iglesia monta esa parte que es también muy de la Edad Media, porque todas las catedrales que se hicieron en la Edad Media siempre fue alrededor o de una reliquia, verdadera o falsa, y se montaba siempre esa gran sitio de peregrinación, pero sobre todo de limosna. Es decir, hay detrás siempre la utilización de esa parte ingenua, hermosa del indiecito, de la indiecita, que tiene una devoción clara y que llegan los dominicos y ¡pam!, la vuelven un gran negocio. Eso pasa, por ejemplo, en Chiquinquirá y pasa en Las Lajas y pasó en Piendamó aquí un tiempo. Y yo no sé cuántas imágenes en Europa y acá pues tienen la misma historia, muy calcada de las reliquias alrededor de las cuales se fundaron las catedrales en la Edad Media y bien aprovechadas por la iglesia. Y aquí, en nuestra América, esa aparece lo mismo, es decir, lo que los indígenas hacen desde lo más profundo de sus corazones, porque ellos realmente están convencidos, es que uno ve a estos indígenas cargando esas moles de, de hielo desde su nevado hasta allá, eso lo hacen con toda la convicción del caso. Pero ahí mismo en Lima pusieron ya el negocio que tú comentabas. Es decir, es increíble que siempre pase eso. Esa era como una observación que yo quería, no sé si tú la has notado. Gracias. totalmente, totalmente, Luis Arturo. Mira, en México, por ejemplo, estuve averiguando también el origen de la Virgen de Guadalupe y uno se remonta a España, ¿no? Porque hay historias muy parecidas como las que hay acá. Otras de las historias son que cargaban unos campesinos un bulto y de pronto se pararon en un lugar y ya no sé qué, la imagen ya no se quería mover, no se podía porque era muy, muy pesada. Yo creo que esas historias legendarias nos cubren a toda América, sobre todo la parte católica, ¿no? Cada orden religiosa vino también con sus advocaciones. Pero también es verdad que los que están a cargo de las fiestas, la organización de la en el fiesta, negocio. están a cargo del negocio también. Porque se vende de todo, se arman ferias.
Entonces, de todo, desde los pequeños recuerdos hasta la comida, como les decía, se contratan músicos, se hacen donaciones. Entonces, también hay una industria económica detrás, podemos decir, de estas peregrinación, de estos centros de peregrinación, por supuesto. Pero aún en los sitios arqueológicos, estos que he mencionado, hay zonas donde ha habido ofrendas, pero ¿qué ofrendas? Unos tejidos espectaculares, una cerámica, objetos de oro, de metales que venían a ofrendar a sus dioses. Claro, y todo eso estaba administrado por sus sacerdotes de la época. Creo que se repite y se repite en todas las culturas. Como les decía, el fenómeno del peregrinaje, el salir de casa, hacer un camino, una vía crucis, llegar al centro, al axis mundi, lo encontramos en todas las religiones. Y está el negocio allí también, Luis Arturo. Sí, pero yo sí quisiera añadir algo porque creo que hay una particularidad que a mí personalmente me ha llamado poderosamente la atención aquí en Perú. Yo no sé si en Colombia o en México también lo hubo, pero aquí hubo un periodo, prácticamente fueron 2 siglos de lucha ideológica, de imposición del evangelio. Y entonces estas tradiciones, hay un caso muy concreto que me tocó vivirlo, yo viví en Cusco 10 años, es el Corpus Christi. El Corpus Christi reemplazó a un desfile, una procesión que tenían los indígenas sacando las momias a pasear de sus reyes anteriores. Y entonces se sientan a negociar con la iglesia. Y por eso esa simbiosis que hay entre lo pagano y lo cristiano es tan interesante acá, porque no mueren del todo, reemplazan a las momias por los santos. Pero, por ejemplo, en el caso del Coyoriti, los 2 primeros días es solamente funciones católicas en el templo. Los 2 siguientes días, cuando los ucucos y los demás, las naciones suben al nevado, son puras ceremonias paganas en quechua y en aymara. Entonces, esa combinación a mí me parece muy interesante porque no ha muerto esa doble lectura de la historia. Y eso es lo que me parece fenomenal. Las leyendas, los cuentitos que estaba comentando Luis Arturo con Marcela son triquiñuelas de la iglesia para justamente cambiar, ¿no es cierto?, esa orientación. Y la edificación que pusimos del Coricancha ahí en Cusco es muy sintomática sobre las ruinas o las Del no templo ruinas, del sol. al culto del sol, ¿no? Era el Coyoriti, destruyen, no pueden destruirlo todo y construyen la iglesia de Santo Domingo. Sí. Entonces, eso es muy, visualmente a mí me parece que es esa lucha de la conquista, ¿no es cierto? Violenta de querer imponer, pero que es tal la fuerza de lo que viene atrás que no pueden, ¿no es cierto? Actualmente visitar el Coricancha es una cuestión impresionante porque es de los edificios más perfectos incas que yo he conocido, pero ahora es el Templo de Santo Domingo. Entonces, esa mezcla permanece como esa lucha histórica y no han podido acabarla. Por eso ese hecho de que la iglesia haga una misa en quechua celebrando el Cochoriti en Lima, de alguna manera es una especie de como de pequeño triunfo de que el sojuzgado dice, no voy a desaparecer, lo mío también vale. Sí. Qué bien. Ok. Voy a quitar la imagen. Carlos Alberto, ¿querías decir algo de la imagen? Sí, sí, ahí se nota claramente la presencia de la luna con los cuernos hacia arriba. No, es simplemente que es una belleza y realza la imagen de la Virgen. Gracias por colocarla nuevamente. Ok. Añadir, Carlos, que aquí también tenemos algunos museos en Lima, sobre todo de arte colonial, y que tú estarías fascinado
de ver los cuadros religiosos, ¿no? De la pintura religiosa, de la escuela cusqueña, la escuela limeña y todo lo que se desarrolló aquí porque era una manera de catequizar también. No solamente como con esos pequeños retablos que tenía el Quimucho, que viajaba de un lugar a otro con la imagen, sino los cuadros y todo lo que se pintó para las iglesias. Recuerden que Lima fue la capital del virreinato. Entonces aquí están las sedes en la Plaza de Armas. A una cuadra está la iglesia de San Pedro, de los jesuitas. A la otra cuadra, San Francisco, que es un monumento de la humanidad. Más allá, Santo Domingo, con su monasterio más. En fin, y los mercedarios. Primero se instalaron en Lima, alrededor de la plaza, donde estaba el Palacio de Gobierno, la casa del virrey. Pero luego comenzaron esa catequización por el interior del país. Ok. Vicente, adelante, Vicente. Gracias, Darío. Bueno, lo primero, expresar mi felicidad de haber visto esta presentación. Para mí, pues, muy desconocida, pero realmente muy bella, muy interesante, muy agradable. Muchísimas gracias, Marcela y Jorge Luis. Bueno, se me ocurren 20.000 cosas a propósito de la presentación, pero voy a arrancar con la luna. Resulta que lo curioso de la luna es que nosotros vemos aquí la luna de manera horizontal, para arriba o para abajo, como decía Carlos, pero yo me acuerdo que de niño hasta los 16, 19 años que viví en Andalucía, la luna no es horizontal, sino vertical, de manera que nosotros le llamamos en forma de D y en forma de C. Y la nomenclatura era para saber cuándo era creciente y decreciente, pero a la inversa. La C era decreciente y la D era creciente. Pero eso me parece muy interesante porque es un símbolo de lo mutable y de lo permanente. La luna es la misma, pero se ve de manera diferente según los lugares. Pero eso tiene que ver con todo lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo permanente y qué es lo variable en las regiones, en los pueblos, en las culturas? Por supuesto que nosotros, o yo, de la cultura oriental, pues sé muy poquito y no vamos a hablar de allá. Pero es muy curioso lo que ustedes hablaban de la semejanza entre los distintos pueblos latinoamericanos y digamos de todo el occidente, desde Alemania, Francia, Portugal, España, etc. Se me viene a la memoria que en mi tierra la imagen es de la Virgen del Mar. Lo mismo, muy pequeñita, pero la leyenda o la historia, o como lleguemos a decidir, es que llegó en una barca hasta la orilla del mar. Ahí se apareció, ahí se comenzó a venerar y hoy pues lógicamente tiene un santuario en la ciudad, pero es la misma historia de alguna manera. Y me ponía yo a pensar eso, es decir, ¿qué es lo variable, qué es lo distinto, en lo adaptado o lo característico en cada sitio, en cada cultura, y qué es lo permanente? Y realmente la pregunta es, sí, está muy bien toda la leyenda y todo lo que se crea alrededor de las cosas, pero ¿qué hay en el fondo? ¿Qué es lo que hay realmente como constante en México y aquí y en otras partes? A veces se critica o se va uno a un extremo o al otro, que el negocio, que el aprovechamiento, sí, claro, todo eso es humano y todo eso es normal. Normal en el sentido que, dice Lonergan, el polimorfismo de la conciencia humana. Y somos buenos para algunas cosas y somos malos para otras y somos variables, pero bueno, eso no hay que asustarse ni que escandalizarse por los distintos matices de la realidad cultural y de la realidad
incluso religiosa y económica y bueno, todo lo humano, ¿no? Pero bueno, la idea era hacer eco de la presentación tan bonita, tan bella, y relacionarla con otras experiencias y con otras cosas parecidas. Por ejemplo, ¿qué pasó en Estambul o en Constantinopla? Y dice uno, ¿cómo es el cuento? Santa Sofía, la mezquita no sé qué, vuelve y Santa Sofía, o va uno a Córdoba, en Andalucía, y está la mezquita de Córdoba, y dentro de la mezquita hacen una iglesia, y entonces viene el mismo barullo del islamismo y el cristianismo, y vuelve y juega, y al revés, y así yo creo que se encuentra prácticamente en todas las regiones. Entonces es interesante ver lo local, pero a la vez relacionarlo con una visión más universal, más global hoy día, ¿no? Muy bien, no más. Gracias, Vicente. Claro que sí, Vicente. Yo quería añadir a tu comentario. Les dije al inicio que este trabajo por 12 peregrinaciones en el país me llevó a darme unos premios. A ver, en Guatemala, el Cristo de Esquipulas, en México, Guadalupe, pero luego también hice un recorrido por Andalucía, vi Córdoba, pues todo el al-andaluz, pero también Santiago de Compostela y ver lo que hay en Europa y en Medio Oriente. Igual en Egipto están los centros de peregrinación. En China. Yo lo que creo, lo que he visto, es que hay una dimensión del ser humano de todas las épocas que necesita trascender. Hasta en una cueva hay un lugar donde estaban seguramente los chamanes y ponían ahí sus dibujos de sus dioses, de sus animales. En cualquier ciudad antigua, que hay una mezquita, hay un templo, hay una iglesia, lo que queramos. Creo, a final de cuentas, que hay una necesidad del ser humano de trascender. Y eso está comprobado en la arquitectura que encontramos, en los sitios que en todas las culturas se han elevado y construido. Excelente. Gracias, Marcela. Yo quería hacer un comentario sobre, yo estuve hace un par de años en Machu Picchu y fui a visitar Cusco, una visita de turista, pero me impactó muchísimo en todas partes, sobre todo en Cusco, la explicación que me dieron del templo de la Compañía de Jesús y la catedral o el templo, digamos, de la arquidiócesis. Y lo que se me quedó grabado era que el templo de la Compañía de Jesús, al ser suspendidos los jesuitas porque se habían integrado demasiado con los incas y habían llegado a hablar su propio idioma y habían llegado a entender profundamente su cultura, se volvieron peligrosos para la iglesia oficial. Y entonces cuando ellos lo suspendieron, la arquidiócesis se robó literalmente el oro que tenían en el templo de los jesuitas y se lo llevaron para España. Se robaron muchísimos de los tesoros de oro que había en el templo de los jesuitas en el Cusco. Eso fue lo que nos dijo la guía. Pero lo que más me impactó fue el mensaje de que los jesuitas, tanto en el Perú, y ustedes me confirman si sí o no, como en el Paraguay y en Sudamérica, se metieron a fondo de todas las culturas y crearon lo que crearon, las reducciones del Paraguay, lo que crearon en el Perú. Y yo pensaba en mi formación de jesuita cuando nos decían que San Ignacio nos decía que había que entrar con la de ellos para salir con la de uno. Es decir, que uno tenía que entrar y entender y gustar de la otra cultura para después poder integrar lo que yo tengo de mensaje.
Y esto es una cosa que a mí personalmente me impactaba muchísimo, que se quedó en mi cultura, inclusive en la cultura corporativa. Después de uno tiene que oír primero, uno tiene que escuchar, que integrar para después decir yo voy a aportar algo. Me llamó muchísimo la atención eso en Perú. Y otra cosa, que todas las vírgenes eran triangulares. Eran, y alguien me explicó que tenía que ver con la Pachamama, la Virgen. Montañas. ¿Nos explicas un poquito de eso, Marcela? ¿Cómo no? Justamente en este museo que estaba yo recordando con los aportes de Carlos, las vírgenes en un momento, siglo XVI o XVII, se pintaron en forma de cerros triangulares, Por la porque montaña. estaba implícito, sí, la adoración a la montaña, pero ahora con la nueva imagen de la Virgen María. Y eso lo encontramos como evidencia en muchos lugares del Perú, de la época colonial, virreinal. Tanto en cuadros como en pequeñas imágenes, retablos, etc. Pero también quiero decir de que los jesuitas sí hicieron una labor extraordinaria. Cerca del lago Titicaca, no sé si ustedes lo visitaron, hay una ruta de las iglesias de los jesuitas. Ellos trajeron la primera imprenta, eh, traducían los idiomas, las lenguas, el aymara y el quechua. Siempre se ha considerado, son fundadores de universidades importantes, de colegios. Acá todavía administran colegios y universidades de primer nivel. Entonces yo creo que la formación intelectual también les permitía acercarse con otra mirada. Se crearon las misiones jesuíticas en el Paraguay. Les enseñaron música, muchas artes y oficios, pintura. Entonces sí hay un recuerdo, un reconocimiento a las misiones jesuíticas en América. Eso ha Gracias. sido también bien trabajado. Carlos Alberto. Sí, Darío, con respecto al tema que propusiste de la imagen triangular o la figura triangular de la Virgen, ese es un tema muy interesante desde el punto de vista de la matemática y de la geometría y de la interpretación del ascenso del espíritu hacia el cielo. La gran mayoría de las imágenes están así, en formación triangular. Es también la jerarquía, impulsa, lleva, atrae. Es uno de los motivos por los cuales la pintura de Botero, si miramos las pinturas de Botero, la gran mayoría están hechas en ese esquema triangular y atrae de una manera increíble. De manera que es un tema bien interesante. Brevemente también quiero agregar esto. Este libro fue un regalo que Marcela nos hizo en su visita a Medellín, especialmente para Berta Eugenia. Es El mundo de la papa, un tema sobre el cual tu hermana tiene mucha información y que podría ser muy interesante. Yo no sé cuántas clases de papa hay en el mundo, pero sería de pronto muy interesante que buscáramos la oportunidad de conversar sobre esto. De pronto es historia, secretos y recetas. Eso puede ser muy interesante para una reunión un poco más light. Ok, gracias. Gracias, Carlos Alberto. Bernardo Nieto, adelante. Gracias, Darío. Gracias, Marcela, a todos. Hay un par de libros sobre las reducciones jesuíticas del Paraguay. Uno particularmente de un economista rumano que se llama Oreste Popescu, investigador básicamente de esta cultura, en la que él destaca las reducciones jesuíticas del Paraguay y su aporte en la nueva economía. Ese libro yo me lo leí antes de ir, visité 11 de los 18 pueblos con Miriam, un mes nos gastamos tratando de entender un poco qué era eso. Encontré un común denominador en cada pueblo.
Alrededor de la plaza principal, los jesuitas obviamente construían un gran templo, similar al tamaño de Cartagena, San Pedro, como para que tengamos una referencia, pero antes construían una capillita encomendera, pequeñita, junto al colegio, junto al templo, el colegio para los niños. Las mujeres tenían su orfanato, para los niños también. Entonces, era un mundo que se construía en torno a la familia de los indígenas, y el nuevo sistema económico fue formidable. El sistema cooperativo, cortado por los bandeirantes y por los envidiosos portugueses que estaban dominando Brasil, acabó con eso. La misión, ¿por qué? Porque le robaron los impuestos para España. Sencillamente fue eso. Porque ¿con qué derecho viene ese señor por allá que vive en España a pedirme plata aquí si nosotros estamos nosotros solitos sacando adelante nuestra cultura, nuestra música, todo el aporte de Zípoli, la música? Y hoy en Bolivia se celebra en San Ignacio de Chiquitos el encuentro indígena mundial con la música de esa época, igualita a la de Bach. Entonces es una cosa muy grande lo que se tiene allá. Qué bueno, Marcela, que nos hayas presentado esto, porque nos da una dimensión de ese trabajo de héroes. 2 jesuitas por pueblo, un hermano coadjutor y un sacerdote. Lo que se ilustró en América. Gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Inclusive han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad las misiones jesuíticas. Okay. Yo quería hacer una anotación también que me parece bien interesante, ya que estamos hablando de esto. Guamán Poma de Ayala, me lo he vuelto a encontrar, que es un cronista español peruano. Creo que es bastante conocido, no hay que hablar mucho entre ustedes, porque me imagino que conocen a Guamán Poma, pero se está revalorando tremendamente su obra, que es La Nueva Crónica y el Buen Gobierno. Es la crítica más acerba que se ha escrito contra el dominio español. Y hay una cosa muy curiosa. Son como más o menos 750 páginas, algo así. Fue una carta que le mandaba, o que quería que le llegara al rey, nunca le llegó, para que realmente se volvieran al buen gobierno, porque en los abusos, es un listado con detalles, pueblo por pueblo, se anduvo todo el Perú, pero es muy interesante que en un momento dice, de todo esto se salvan Fray Bartolomé de las Casas, dominico, y una lista de 5 o 6 jesuitas. Estos no están metidos en eso. Entonces, me parece interesantísimo que en ese momento, ¿no es cierto? Porque él se dedica a contarle al rey todas lo que estaban haciendo sus filibusteros, todos los abusos, cómo quitaban la tierra, etcétera, etcétera. Pero salva a estos. Entonces me parece muy interesante que haya salido Fray Bartolomé de las Casas y una lista como de 5 o 6 jesuitas, como les digo, con nombre propio, con nombre propio y apellido. Desde entonces contra los gobiernos, entonces. Exactamente. Perdón el comentario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fundador, soy Ignacio y general. Solo un comentario, Darío, con respecto a la Plaza del Cusco. Es la única que tiene la catedral y la iglesia de los jesuitas en la misma plaza. Sí. La iglesia de la compañía. Sí. Ahora, lo interesante es que la persona que me estaba mostrando la iglesia de la compañía parecía que era una señora, parecía que hubiera sido jesuita, porque del modo como hablaba de lo que le habían robado a la Compañía de Jesús, yo decía, pero es impresionante el cariño que le hablaba contra esa estructura de la arquidiócesis y del gobierno, digamos, de esa época, que se llevaron todos los tesoros. Decía, aquí quedaba el mayor tesoro de oro, pues se lo llevaron los curas de los otros, ¿no? Es decir, había una división dentro de la iglesia, digamos, los progresistas y los que eran, digamos, del gobierno.
no quiero decir nada más. ¿Algún otro comentario? Y la catedral que está montada y el palacio de gobierno sobre el templo indígena. Un símbolo de aplastamiento de la cultura y de la religión. Carlos A Alberto. sangre y fuego. Carlos Muy Alberto. fuerte. Si quieres, Marcela. Marcela, disculpa. Yo a mis alumnos siempre les pregunto, ¿qué hubiera pasado si la capital del Perú, del virreinato, en lugar de ser Lima, hubiera sido en el Cusco? ¿Y qué dicen Otra ellos? sería, si hubiera estado, siempre me lo dicen, más en contacto porque tú caminas por las piedras, por esos monumentos, por todo, con esa riqueza que hubo. Entonces hay un mestizaje mucho más emocional y material fuerte, muy fuerte. Todavía hay entre comillas, un complejo incásico que se dice que hay en el Cusco, que se sienten los cusqueños como dueños de toda una herencia, y con justa razón. Ok. Carlos Alberto. Gracias, Darío. Simplemente una relación entre el hecho de la peregrinación y la fiesta en relación con la religión. La peregrinación que siempre está manifestando un camino hacia un encuentro, pero en comunidad, en grupo, un camino hacia un encuentro con lo trascendente. Y la fiesta, que es clave como una expresión religiosa, allí donde se destaca, se liberan todas, como en Venecia y demás, se liberan todas las pasiones, hay perdón, hay solidaridad, hay unión, y entonces eso es de un contenido religioso y teológico muy profundo, y en lo que dice Marcela se destaca notoriamente. Gracias, Carlos Alberto. Carlos, adelante, Jorge Luis. No, dale a Carlos, yo hablo después, dale, Carlos. Carlos, tienes que liberar tu micrófono, Carlos. ¿Ahora me oyen? Sí, perfecto, adelante. Pues en estas fiestas de Semana Santa me quedó una sensación de mezcla de interesante y también de amargura. Para decirlo fácil, cambiaron la religión en la cual estábamos nosotros formados y nos vamos a morir. La religión actual que ha quedado es una religión en donde, y es interesante verlo, ya no hay una liturgia. Me tocó asistir por cuestiones familiares a una misa copta y me preguntaba la gente, ¿y el copto qué es? Y eso es como, ¿le pareció lo nuestro o no es parecido? Y dije, no, la liturgia es diferente. ¿Y qué es la liturgia? No, pues como un vacío tan brutal, porque defender en este momento todo lo que defendimos durante toda nuestra vida, los 70 y pico, 80 y pico que están aquí representados en promedio, defender es muy difícil. Es muy difícil. Aquí estoy oyendo yo, con todo respeto por mis estimados colegas y amigos, estoy oyendo una defensa de algo que quizá si sigue esta tendencia, dentro de 50, 100 años, será indefensable. ¿Cómo así que se llevaron el oro para España y los malos fueron los de la otra comunidad, pero los otros fueron los salvadores de la plata? Digamos la verdad, se llevaron los jesuitas la plata también, y la lechuga, y todo. Y es un cambio realmente que lo zarandea a uno, o que toca hacerse lo que está haciendo el pueblo. Y ¿vieron ustedes esas ceremonias de Semana Santa hechas por el pueblo? Porque oficialmente no se podía, por todo lo que ya sabemos. No sé, me dejó bastante impresionado
y la pregunta es, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a quedar? ¿Cómo transmitimos a nuestros nietos? Nuestros hijos ya no se les puede transmitir, pero a los nietos todavía, ¿cómo se los transmitimos? No sé, me dejó impactado y quizá eso es, por eso puedo ser un poquito injusto en juzgar a cualquiera de los grupos. Gracias, Carlos. Excelente. Carlos Alberto, ¿querías decir algo? Julio está pidiendo la palabra. Ah, perdón. Entonces, adelante, Julio, y después Carlos Alberto. Julio. Tienes que liberar el micrófono. Nunca puedo abrir el micrófono. Se pierde. ¿Cómo? No te oímos, Julio, no. Que hunde el separador. El espaciador, por favor, o el separador. Y hablas mientras hundes el... Ya lo habías quitado. Disculpa que traté de ayudarte y te dañé. Hazlo lo que hiciste hace un minuto, Julio. No, Julio, todavía no. Todavía no te escuchamos, Julio. Tienes que apretar, liberar el micrófono. O hunde el espaciador y hablas con el espaciador hundido. Dale, ahí. ¿Me escuchan? Sí, Julio, adelante. Bueno, yo estoy muy agradecido por la presentación de hoy. Realmente para mí ha sido un algo de gozo por todo lo que significa para mí. Ahí fue traída la idea de la Virgen de las Lajas. Ustedes saben que yo soy pastuso. Y entonces tengo en mi juventud, porque yo salí muy temprano, pues ustedes saben, a los 15 años para la compañía, tengo muy presente el significado de esa Virgen de las Lajas. Y también, como decían, nace también de un indígena que viene del Ecuador, que era mudo. Iba con su mamá y entonces en un momento dado habló: mamita, la mestiza me llama. Y entonces se acercaron y vieron en unas lajas la figura, la imagen de la Virgen María. ¿Sí? También es un sitio de peregrinación de Colombia, pues de Nariño, por supuesto, y del Ecuador. Y ahí también se encuentran todos los recuerdos de milagros que se han producido, ¿sí? Las muletas, los yesos, etc. Y hay placas y placas y placas de mientras se va descendiendo hacia allá. Ustedes saben, seguramente han pasado por allá, que la iglesia de las Lajas está sobre un abismo. ¿Sí? Y la iglesia fue construida por un pastuso que no tenía ni idea. Era un maestro nomás. Y hay que ver la belleza gótica que tiene esa iglesia. ¿Sí? Entonces también allí se repite más o menos lo que ustedes nos han presentado, ¿sí? Y yo les diría, los invito a que vayan y comprueben eso. Ya fueron a Pasto, pero no pasaron por la iglesia de las Lajas, ¿o sí? Sí.
Ah, bueno. Ya fuimos, entonces, ya. ¿Comieron cuy? Sí, claro. Claro. Al pie de la- Gracias por todo. Bellísimo. Gracias, Julio. Bellísimas las lajas. Gracias, Julio. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Vicente. Carlos. Darío, Carlos. Carlos. Posada. Sí, por favor, adelante. Ok, brevemente con respecto a la intervención de Carlos Torres, que me parece muy, muy, muy interesante. Realmente lo que nos ha hablado Marcela corresponde mucho a la historia, pero también al presente. Eso también se sigue dando, esas peregrinaciones y demás. También se sigue dando en el presente con el Papa, con las visitas, o también en el Islam con la vuelta a la Meca y demás. O sea, estas peregrinaciones siguen siendo todavía hoy en día, dijéramos, representaciones muy vigentes, con mucho valor y con mucha importancia para ciertas comunidades religiosas. Pero, Carlos, yo creo que la Iglesia debe ir en un proceso no de purificación, sino de cambio, como de darle otro sentido a las cosas de orden espiritual. Y no es que se vaya a perder totalmente el sentido del espiritual, pero se va a ir cambiando la expresión del espíritu, de la espiritualidad personal. Cambiará la expresión, quizás dejaremos algunos ritos y demás, pero encontraremos otra forma de expresar el sentido y el significado que tiene. Listo, gracias. Gracias, Carlos Alberto. Vicente Alcalá. Sí, quería también referirme a lo que dijo Carlos Torres. Realmente, pues es un problema muy profundo, pero yo no soy pesimista con estos cambios y con este aparente derrumbamiento de lo antiguo con lo nuevo. No sé por qué se me vino a la cabeza, a la memoria, que ayer murió Hans King, muy conocido teólogo y a la vez de conocido polémico, ¿no? Pero pues es un ejemplo o un caso muy importante de tradición y renovación. Yo escribí un artículo que dice, creo, pero no voy a misa. Y entonces hice una reflexión muy importante o muy personal, pero para compartirla. Y hubo dos cosas muy, muy llamativas o muy circunstanciales que me hicieron parte de esta reflexión. Por una parte, un diálogo con un amigo del movimiento del credo de judaísmo mesiánico. Y después de conocer más a fondo, pude ver las fortalezas y las debilidades de este grupo o de esta congregación o como se quiera llamar. Y lo otro fue la lectura o relectura de Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que me parece extraordinaria la obra desde el punto de vista histórico, exegético, teológico y espiritual. Bueno, estoy hablando de distintas cosas, pero refiriéndome a esa inquietud que partió un poco de la liturgia y la ignorancia y la poca profundidad de muchos de nosotros y de los creyentes, y la dificultad de transmitir. Hablabas tú de qué les transmitimos a los hijos y a los nietos, y como que a los hijos ya es muy difícil. ¿Qué nos pasó? Y yo no tengo nietos, pero de todas maneras, así no sean propios, queda la inquietud de cuál es la transmisión y qué legado le deja uno a las generaciones que vienen de nuestra fe y de nuestra religiosidad y de nuestra liturgia. Gracias, Vicente. Pero bueno, eso es para hablarlo más despacio.
Ok. Yo quería decir un puntico sobre lo de Carlos y para dejar la inquietud, no hago ninguna pregunta, simplemente nunca había asistido a una ceremonia de Jueves Santo desde hace muchísimos años y decidí prender mi televisor aquí en Estados Unidos y estaba el canal RCN el Jueves Santo y me tocó ver una cosa que me dejó honestamente muy preocupado. Era la misa del arzobispo de Bogotá de Jueves Santo, en que la guardia presidencial era quien lo seguía, y lo que más me impactó fue que en el momento en que trasladaban el Santísimo del altar al monumento, había 4 militares en traje de gala que se arrodillaron y tocaron el himno nacional, y después el Santísimo entró al monumento. Me impactó esa unión todavía de un gobierno con una religión. No digo por ser esta o por ser la otra, pero que deja de lado a cualquier otro. Pero lo dejo como inquietud, ¿no? Y evidentemente se nos está acabando el tiempo. ¿Algún comentario adicional? Entonces, Ricardo. Asistimos a la misma misa, Darío. Ricardo. No te oímos, Ricardo. No, Darío, era para, esa misa también me impactó, pero era simplemente para despedirme, darle las gracias por la reunión. Gracias, Ricardo. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante. Nuestro queridísimo Hernando Bernal nos tiene otra segunda parte de su presentación, Los límites de lo humano. Muchas gracias y un aplauso, Marcela, de nuevo, Jorge Luis. Muchas gracias, Estelita. Excelente. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Muy buenas Un tardes. abrazo para todos. Gracias, Estela. Tengan buen día. Para todos. Gracias, Marcela. Gracias. Gracias, vecinas. Vecinos. Vicente, Hola. te acompañé un rato ayer en tu reunión familiar. ¿Qué tal familión? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Jorge Luis. Ah, qué maravilla. Sí, nos reunimos casi 60, sí. 3 generaciones. Y Mis después hermanas, los sobrinos y los hijos de los sobrinos. Después vienen los contagios del COVID-19. Era virtualmente. Era virtual. Lo declaran De milagro. todas maneras, por el internet se pasa.